Buenas, en el episodio de hoy tenemos a alguien un poco diferente, aunque se está tratando temas en la actualidad están muy de moda, digamos, o que están muy en la boca de todos, y es que la persona que traigo hoy, aparte de ser emprendedor, aparte de ser profesor en Galicia, de hecho, también es educador respecto a la tecnología blockchain. Y es que ya no solo porque esté de moda, sino que esta persona de hecho nos cuenta un poco en esta conversación cómo ve similitudes de la tecnología blockchain, Bitcoin y todo esto que ahora está en la boca de todos, como digo, similitudes con el internet. Nos lo cuenta a través de alguna historia personal. Hablamos de emprendimiento, de cómo trabajó en una startup y exactamente qué hacían. Para mí me resultó muy interesante que explique, incluso a un nivel básico, el funcionamiento de esta startup en concreto en la que él trabajó, y hablamos un poco de educación y su rol como formador y cómo entiende él un poco la educación o cómo ha de ser, digamos, llevada a cabo y moldeada. Así que no te puedes perder esta conversación con el bueno de Isaac González. Buenas, Isaac, bienvenido al podcast de Falla con Éxito. Un placer, David, estar contigo. Es un placer para mí volver a invitarte, a reinvitarte al podcast, porque he dicho en público que he perdido la grabación. Bueno, seguramente la haya borrado, pero como te decía, es una excusa increíble para volver a hablar contigo, porque cuando acabé de hablar contigo, lo primero que te dije, las primeras cosas que te dije fue en plan, bueno, me lo he pasado genial, me gustaría haberlo alargado, pero está bien así, porque como también creas contenido en internet, así la gente te va a buscar, ¿no? Y bueno, aquí estamos otra vez, básicamente. Nada, estupendo. Para mí también es un lujo, te lo decía antes, que poder volver a hablar, pues está estupendo. Además, otra vez era como un poco la primera vez y ahora ya nos conocemos un poquito más y seguro que vamos a profundizar y dar contenido de más calidad. Pues ahí estamos. Uno de los temas, bueno, hay tres temas en concreto sobre los que quería hablar, pero ahora al conocer un poco más de ti y que ya lo hayas contado, creo que puedo desgranar un poco. Quería empezar por el proyecto que montaste, por el Startups, y que nos hablases un poquillo de esa experiencia, que me pareció muy interesante y de hecho cómo explicabas lo que la gente piensa que es y cómo funciona en realidad, bueno, la empresa, sobre todo lo que hiciste, ¿no? Sí, pues mira, yo sobre todo por la gente a lo mejor que está estudiando o así, cuento mi historia porque creo que les puede servir o bueno, creo que se pueden sacar algunas lecciones como de casi todo, ¿no? Yo estaba en el penúltimo año de carrera y había como unas charlas en la facultad a la hora del recreo empezaban y entonces nada, pues fui a esas charlas. Y son las típicas charlas que ponen un papelito en un par de sitios y casi nadie se entera y después tú pues estás con las prácticas, estás con el día a día y tal. Y entonces pues nada, me acerqué a esa charla y éramos 6 personas en el público y 3 conferenciantes. La verdad es que era, o sea, de estas cosas que hasta te da como un poco de corte, ¿no? Lo bueno que al final acabó siendo, después de la charla, pues como un coloquio en el que nos fuimos conociendo un poco todos. Yo estaba empezando a preparar mi proyecto fin de carrera. Y nada, pues se ve que uno de los conferenciantes se quedó un poco con lo que estaba haciendo. Pasan como 15 días, 3 semanas y vuelve esa persona a dar una charla ya en el contexto de una clase. Y me ve por los pasillos, yo siendo un estudiante, me dice, oye, quiero hablar contigo. Y yo, ¿por? Y dice, sí, ¿vas a venir a la charla? Y yo, sí. Vale, pues después de la charla hablamos y tal. Y entonces, claro, me quedo después de la charla y yo, que era un estudiante, pues estaba con todos los profes y con el conferenciante y el conferenciante hablando conmigo en vez de con los profes, ¿no? Entonces ya te da un subidón ahí como de autoestima y tal. Y de, jolín, es que me contaste que ibas a hacer un proyecto como de traducciones y tal, y tengo un amigo que necesita a alguien como tú. Llama a este teléfono. Y llamé y fue mi primer trabajo. Así empecé a trabajar. Y mi primer trabajo era ser programador para un investigador en lingüística en la Facultad de Filología. Y así empecé. Fue mi primer trabajo y estuve como 2 años y medio así. Y lo que hacía era como programar las cosas que los lingüistas necesitaban, ¿no? La cosa fue evolucionando y llegó un punto en el que decíamos, jolín, tenemos herramientas muy chulas, ¿por qué no damos el salto a montar una empresa? De hecho, en aquel momento se estaba promocionando mucho, estoy hablando yo creo del 2009, 10, por ahí. Se estaba promocionando mucho que las universidades generasen empresas. Ahora ya es como casi como sentido común. En aquel momento era como súper novedoso. Es lo que llaman las spin-off universitarias. La universidad te echa un cable, te deja que utilices lo que se investigó en la universidad a cambio de una parte de la empresa. Así que nada, nos lanzamos y montamos la empresa. La idea de la empresa era llevar toda la investigación en tecnología lingüística al mundo real. Y eso fue lo que hicimos en esa empresa, que en principio yo entré un poco como programador y acabé
pues liderándola y haciendo un máster en dirección de empresas y lo último que hacía casi era programar, ¿no? Al final. ¿Y cómo fue evolucionando? Cuenta un poco más, porque la otra vez, bueno, no sé, profundizaste. Sí, vamos a ver, nosotros lo que hacíamos era lo que se llama procesamiento de lenguaje natural. Cuando empezamos, yo me acuerdo que en todas las reuniones era contar el mismo rollo, ¿no? O sea, pues lo que hacemos es programación que nos permite pues entender o generar lenguaje humano. Nuestro objetivo es ayudar en las tareas de automatización que tengan que ver con el lenguaje, ¿no? Pues, por ejemplo, una herramienta muy típica que teníamos era el analizador de sentimiento. Pues metías como 100 millones de tweets y te decía pues cuál era su sentimiento, podías hacer gráficas en el tiempo si subía o si bajaba. Me acuerdo, por ejemplo, que era un chico que era politólogo y estaba estudiando el referéndum de independencia de Escocia y nos pidió, porque fue el primer trabajo con analizador de sentimiento, por eso lo recuerdo así grande, nos pidió que analizásemos como 100 millones de tweets sobre el sentimiento, ¿no? Y luego él, lo chulo es que él después eso lo analizaba desde la perspectiva de análisis político, ¿no? Pues eso era una de las cosas que hacíamos más, por ejemplo, resumen automático, que tiene mucha gracia, a la gente le gusta un montón y de hecho la web sigue vigente, se puede consultar, es linguakit.com, linguakit con K, linguakit.com, y ahí están algunas de las herramientas que teníamos para que las pueda seguir utilizando la gente. Y entonces, pues nada, lo que tratábamos era de llevar investigación al mundo real y ahí hay un montón de cosas con las que nos equivocamos y con las que aprendimos mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, pensaba, ostras, ya tenemos un código que hace esto. Pues ya está, solo hay que ponerle un lacito y venderlo. Y claro, pues no sabía que ponerle el lacito era mucho más difícil, que el código había que mejorarlo mucho, que si lo utilizan millones de personas al mes no es lo mismo que si lo utilizas tú en tu ordenador un par de veces al día. Y bueno, y ahí estuvimos trabajando y aprendiendo un montón, montamos un equipo de desarrolladores, tuvimos un inversor externo, nos fuimos a varias, se llamaban concursos de emprendimiento, no sé si esa es la palabra, pero llegamos a la final con la gente de Mercadona, que tiene una aceleradora de startups muy, muy buena, y bueno, pues llegamos al último corte. Es verdad que no les encajaba mucho en lo que estaban buscando, porque toda la parte que tiene que ver con lingüística depende mucho del Estado, en realidad, ¿no? Hablamos también con el Instituto Cervantes, estuvimos en un concurso del MIT en Lisboa para startups, y bueno, en todas quedamos súper bien, pero nunca llegamos a levantar ronda. Siempre teníamos el chiste de decir, siempre quedamos a uno, quedamos en la mejor posición posible que no implica inversión de dinero. Entonces, como algo estaremos haciendo mal. Y nada, la verdad es que fue una experiencia muy, muy, muy chula, ¿no? Si sumo la empresa más los años de investigación, serían como unos 8 años ahí en el mundo del procesamiento del lenguaje natural, que, como te decía, cuando empezaba lo tenía que explicar una y otra vez, contar de qué iba, y después del tiempo pues ya se hizo como súper popular, ¿no? De hecho, cuando nosotros salimos al poco, había una empresa parecida a nosotros en Estados Unidos que se llamaba Alchemy API, me parece, y la compró IBM por no sé cuántos millones, y nosotros decíamos, estamos ahí. Y bueno, pues la verdad es que la empresa funcionó bien, y no sé si decir que murió de éxito, pero algo parecido. Lo que nos pasó fue que, llegado un momento, pues pasamos por o sea, la crisis del 2008 fue brutal. O sea, yo creo que como yo soy casi de los que sabe el mercado laboral, con ella empezada, no lo veo tanto, pero todo el mundo me decía, es que salisteis en el peor momento, es que es súper interesante y nos gustaría probar, pero tenemos el dinero justo para lo imprescindible. Y bueno, justo cuando empezó a pasar la crisis, lo que pasó fue que la mayoría de nuestro equipo fue fichado por otras empresas con mucha pasta. Pues los desarrolladores se fueron a HP, la gente de investigación se fue a las universidades, y fue como, bueno, pues oye, pues estuvo bien, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Sabes? No teníamos ya ni fuerzas, ni equipo, fue como, bueno, pues estuvo bien la experiencia y a otra cosa. Explica un poco cómo funciona, porque en cuanto hablas de sentimiento y analizar palabras y similar, de hecho era un poco el marco que yo también tenía sobre eso, ¿no? De en plan, las palabras son buenas, las palabras son malas, pasamos por un filtro y tiramos, ¿no? Eso pensaba a nivel básico, y luego a nivel complejo, es tan complejo que no me va a dar la cabeza para entenderlo. Bueno, me gustó mucho como me lo habías contado, porque da un poco más de perspectiva de cómo funciona un poco eso y de las variables que intervienen
en el fondo no es tan complejo de entender, por lo menos a cierto nivel. Sí, no lo es, incluso no lo es de hacer, y de hecho si hay gente que tiene cierto interés y un poquitín de habilidad con programación, hay librerías que lo hacen, o sea, tú te la bajas y ya funciona, ¿no? Y son gratis. En aquel momento nosotros lo que hacíamos era construir desde cero el software que lo hacía, porque no había apenas, y la idea del análisis de sentimientos es la siguiente, es lo que decías tú, hay como unas palabras que sabes que son negativas. La idea del análisis de sentimiento, por si acaso a lo mejor me estoy saltando pasos, es, tú pones una frase, la frase es el tamaño ideal, porque un texto puede tener sentimientos distintos, pero a nivel de frase suele ser una frase una idea, por tanto el sentimiento de una frase suele ser bastante atómico, no. Entonces coges una frase, la pasas por el analizador y te va a decir si es positivo, negativo o neutro. Y normalmente suelen ser valores entre -1 y 1, siendo neutro 0, -1 completamente negativo, 1 completamente positivo. Y luego hay graduaciones, ¿no? Por ejemplo, 0,2 es levemente positivo. Es más o menos un poco la idea. De hecho, ahora se refinó y hay como más, por ejemplo, hay analizadores de sentimiento que te dan más sentimientos en más valores, pero bueno, tradicionalmente esta es la perspectiva. Entonces, ¿cómo se hace? Pues es verdad que hay dos bolsas de palabras, una que son de palabras de sentimiento negativo claramente y otra de sentimiento positivo. Pues, por ejemplo, bueno, pues es positivo, y yo qué sé, pues malo es negativo, y terrible es negativo, y estupendo es positivo, ¿no? Entonces, contando en la frase, si aparecen las palabras de una bolsa, la positiva o la negativa, más o menos, pues ya tendrías un sentimiento. Pero, ¿y si hay un no? Esto que ha pasado no es bueno, claro. Tú ves bueno y dices es positivo, claro, pero hay un no que le afecta. ¿Y ese no afecta a todo o solo a esa parte? O un sin embargo. O un muy bien, chico, muy bien, guiño, guiño. Y ahí entra lo que es lo peor, lo más difícil y donde queda el ser humano. Ahí sí que el ser humano le gana a la inteligencia artificial, que es la ironía, ¿no? Y entonces, claro, ahí sí que es como el límite, la frontera, ¿no? ¿Qué pasa? Que es verdad que un periódico no suele ser muy irónico. Entonces, por ejemplo, si analizas los titulares de un periódico, no suelen ser muy irónicos, ¿no? Hay una anécdota, el día que sacamos el analizador de sentimiento y lo pusimos online, a los, no sé, 10, 20 minutos, fue súper rápido, nos llegó un mail y ponía, vuestro analizador de sentimiento no funciona bien. Y yo, vale, a ver, vamos a ver. Dice, acabo de poner la frase, hoy hace un día de la hostia y me dice que es negativo. Y yo... Claro, o sea, hoy hace un día de la hostia. Claro, hostia probablemente estuviese en la lista de palabras negativas, ¿no? Es una palabra ya que es como, bueno, un poco palabrota, ¿no? En España al menos. Y entonces, pues es verdad, pues me dio una hostia. Pues claro, pues si lo vemos con el significado es negativo. Pero hoy hace un día de la hostia es de la hostia de bueno, de la hostia de malo, ¿no? Entonces, la persona que lo escribió, la verdad es que me sirvió un poco para darme cuenta de la percepción de la herramienta. La persona que lo escribió tenía en su cabeza que el día de la hostia es de la hostia de bien, porque es una persona muy positiva, pero no tendría por qué, y es afinar súper fino. Y entonces, bueno, eso es un poco en lo que consiste. Después, por ya cerrar el círculo, si tú tienes 10 millones de tweets, aunque te equivoques, y bueno, tú lo sabes bien por el póker, ¿no? Si tienes 10 millones de tweets, aunque te equivoques en un 5% de tweets, si acertaste en el 95%, es más que suficiente para saber cuál es el sentimiento general, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista de lo que se llamaba en aquel momento, que aún sigue, pero ya con menos intensidad, el Big Data, ¿no? Que estaba empezando justo cuando nosotros estábamos. Claro, era una herramienta muy chula. Había gente que estaba como generando y guardando muchísimo contenido y podía aplicar herramientas de análisis como la nuestra, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hicimos un montón de cosas, la verdad es que muy, muy divertidas. Y aparte de eso, bueno, después lo fuiste transicionando, ¿no? Y es uno de tus roles ahora mismo, que es la educación, ¿no? Y me parece muy interesante últimamente porque he pensado y sigo pensando mucho sobre ello, sobre la responsabilidad que tienen los educadores. Bueno, en realidad muchas facetas de la vida tienen más responsabilidad de la que le damos. Yo voy a un restaurante y salgo ahí con dolor de barriga o yendo corriendo al baño de toda su familia, ¿sabes? Y digo, ahí la hostia. Y no es un sentimiento muy bueno en ese momento. Pero es una responsabilidad hacia mi salud, ¿no? Lo que como, por ejemplo. Sí. Los educadores lo mismo, tienen un impacto brutal. De hecho, es un poco lo más extendido de
no, es que me gustaba el profesor de matemáticas y acabé estudiando una ingeniería, o me gustaba lenguas y estudié literatura, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo ves un poco la responsabilidad de los educadores hacia la educación y hacia una sociedad en general? Brutal, brutal. Es un tema, lo hablábamos la otra vez, y es que es un tema brutal. De hecho, después de la conversación, yo también le estoy dando un montón de vueltas y yo creo que ahí hace falta que pasen cosas. Porque se dice mucho, pero no pasa casi nada, ¿no? Primero hay que separar dos educaciones. La educación, digamos, que forma a las personas y la educación más profesionalizante. Por ejemplo, la formación profesional es como muy evidente, pero la universidad también es un poco lo mismo, ¿no? Y hay siempre un poco el debate de formamos para que tengan trabajo, formamos para dar una perspectiva completa de formación, y entonces hay que separar esas dos. En la parte profesional es en la que yo trabajo, en la universidad y en formación profesional. Y ahí el objetivo, nos guste más o nos guste menos, es que la gente consiga un trabajo. En formación profesional muy evidente, y en la universidad, en el fondo, también. Y las universidades últimamente pues tienen un papelón. Tienen un papelón porque son... Yo siempre tuve mucha relación con la universidad, ¿no? Pues mi primer trabajo, como te contaba, era en investigación. Después montó una empresa que es la primera spin-off de la Universidad de Santiago, que además éramos como muy queridos porque veníamos de filología. Aunque yo era informático, la mayoría eran filólogos, entonces también era en plan, ostras, éramos como el ejemplo, ¿no? De filología también se puede generar tecnología y se puede generar empresa y tal. Y siempre estuve, claro, muy relacionado con centros tecnológicos, dando clases. Entonces, conozco un poco la institución y tienen un papelón. O sea, es como muy fácil criticarlos, pero es que tienen un papelón, porque desde la Edad Media, que llevan haciendo lo mismo, ahora pues se le movió todo. Por varias cosas. Primero, porque tienen dos funciones, siempre lo digo. Los profes tienen dos funciones, a veces nos olvidamos. Una es enseñar y la otra es evaluar. Y son muy diferentes. Es decir, el profe te tiene que enseñar, pero luego te tiene que hacer un examen muy odioso y tal, para darte un papel que dice oficialmente que tú sabes esto. Entonces, claro, en una sociedad en la que tú puedes aprender casi por ti mismo, por Internet, y en la que la mayoría de las empresas les da un poco igual el papel, solo quieren que tú soluciones su problema, claro, esa institución está en crisis sí o sí. Sí o sí. Y no es fácil salir de esa crisis. Y luego está la otra parte, ¿no? La de la formación como persona. Y ahí sí que yo no tengo experiencia. O sea, yo tengo la experiencia personal, pero yo no soy un profesor de primaria o de secundaria o de infantil. Y claro, pues si pienso en la formación de mi hija, la verdad es que porque, claro, sé que hay muy buenos profesionales ahí, pero el modelo es el que es dejas a los niños, se sientan y hacen cosas y luego vas a por ellos, ¿no? Entonces, no sé si está optimizado. Lo hablábamos antes off the record, ¿no? Que si nuestros abuelos nos viesen en el gimnasio levantando hierro, pues sería como en plan, chico, vete al campo y lleva patatas de un sitio para otro, ¿no? Lo hablábamos antes. Esto es un poco lo mismo, o sea, vamos al gimnasio porque es lo más óptimo de cara en cuanto a tiempo, esfuerzo y resultados físicos, de cara a estar mejor físicamente. Mi abuelo lo optimizaba para su sustento personal y lo optimizaba de cara a tener una mejor vida, poder alimentarse bien, poder tener una vida cómoda. Y esto es un poco lo mismo. Si optimizas la escuela como aparcador de niños, o bueno, están aquí y hacemos lo que podemos, o si lo optimizas como potenciador de su desarrollo, ¿no? Y entonces yo creo que ahí hay mucho por hacer. Lo que no sé es cómo, la verdad. Y me siento como muy... Si en otras cosas puedo tener ideas, ahí sí que me cuesta decir, ostra, ¿cómo podemos hacer? Porque, ostra, tú fíjate que si todos tenemos un poco la misma sensación de que en el cole podíamos haber aprendido mucho más, no sé si es cierto o no, a lo mejor no es cierto. Pero si podíamos tener aprendido mucho más, imagínate unas generaciones con la potencia tecnológica que tenemos hoy y con una educación excelente para su desarrollo personal. Puede ser impresionante, ¿no? El mundo que viene después de esa generación es increíble. Y yo creo que sería algo, y también lo hablamos la otra vez, o sea, si tú piensas en dejar un legado o en ese proyecto que podría mejorar el mundo, este podría ser uno de ellos, yo creo.
Sí, de hecho, creo que no es una sensación, es una realidad que se podría aprender más en el cole, básicamente partiendo porque está demostrado que, digamos, la estimulación, el entretenimiento, que una tarea te sea dinámica, hace que aprendas más. Porque las conexiones neuronales se van generando más rápido, etcétera, etcétera. Entonces, si todos tenemos la sensación de que podríamos haber aprendido más en el cole, todos hemos tenido la sensación en el cole, o un porcentaje bastante grande, el 95% que decías, de que nos hemos aburrido muchísimo en el cole, a lo mejor hay mucho desperdicio ahí, ¿no? O sea, yo siempre pongo un ejemplo, dice, no, es que tú hablas bien inglés, no sé qué, del cole. Digo, yo no aprendí inglés en el cole. Y yo recuerdo en ciertos momentos en el cole dar o cosas que ya sabía, y hablo de la ESO, o en ciertos momentos cuando la profesora o el profesor se equivocaba, yo sabía que estaba poniendo algo mal en ese momento, a lo mejor por despiste, pero yo estaba detectando el error ya, pues porque ya tenía un nivel pues de jugar a videojuegos, después de leer, escuchar en inglés, de viajar por el mundo, etcétera. Pero en el cole empiezas a dar inglés, ahora con menos, pero antes con 7, 8 o 9 años, y a los 18 estás en segundo bachiller, que estaban repasando todavía, aunque sea en un día. Bueno, vas a repasar el verbo to be. Tenéis que saberlo, pero vamos a hacer un repaso. Y los 9 años anteriores que hemos hecho, ¿sabes? Entonces está bastante mal estructurado en cierto sentido. No por los profesionales, lo que dices, que hay muchos profesionales y lo hacen lo mejor posible, pero hay algo que falla. Y de hecho, nosotros estuvimos hablando en varios WhatsApp de que no sabíamos cómo, pero había que mejorarlo. Tú personalmente, en tu área de competencia, ¿no? Cuando das clases, etcétera, ¿hay algo que hagas diferente o que sientas que una minoría hacéis, pero que es mejor o es lo correcto? Wow, qué pregunta. Bueno, antes déjame comentarte un detalle con lo que hablabas del inglés, porque como yo estuve muchos años en una facultad de filología, aprendí mucho tomando café allí. Y en aquel momento había un debate muy grande, porque en España siempre hubo un poco el problema de que hablamos mal inglés en general, ¿no? La generalidad, y lo estudiamos desde los 6 años, yo creo. Entonces, efectivamente, lo que decías tú, algo raro pasa ahí. Y entonces había mucho interés en hacer como materias bilingües, ¿no? Dar matemáticas en inglés, por ejemplo. Y bueno, mi querido profesor Pablo Gamayo decía, pero vamos a ver, en un país en el que inglés no se da en inglés, ahora quieren que las matemáticas se den en inglés. Hagamos bien las cosas y demos las clases de inglés en inglés y luego ya seguimos por pasos, ¿no? Y después la pregunta del área de competencia. Yo creo que hay como dos cosas muy importantes. Y una se puede intentar y a veces no conseguir, y la otra es súper exigible. La que se puede intentar y no conseguir es motivar. Entonces, es verdad que yo tengo que dar lo que me pone el programa, pero yo tengo cierta libertad, y en esa libertad yo lo que tengo que hacer es dar cosas actuales, que puedan tener interés, poner ejemplos que puedan llamar la atención, intentar contar. Mis alumnos, de hecho, lo guay de dar las clases en presencial es que les ves la cara y la cara dice tantas cosas. Entonces, yo cuento muchas anécdotas y hay veces que ves que ya la anécdota sobraba, pero muchas veces ves que la anécdota les da el marco que necesitan para entender por qué esto es importante, ¿no? Entonces, una cosa que a mí me obsesiona es que ellos sepan por qué esto es importante, por qué lo que estamos viendo es importante. Y lo repito muchas veces, y muchas veces con anécdotas. Pues, si os fijáis, tal, o les cuento un proyecto. Fijaros, en este proyecto se utiliza esto que estamos viendo, y con esto vais a poder hacer esto y lo otro. Entonces, bueno, esa es mi forma de motivar, desde saber que lo que estamos haciendo tiene un porqué. Incluso a veces que das cosas que no son prácticas, que hay que saberlas porque es una base, trato un poco siempre como de decirles por qué yo decido que eso es importante para ellos. Y, por ejemplo, las partes que sí que creo que son menos importantes o que son más repetitivas, trato de pasarlas un poco más de puntillas y un poco más rápido, ¿no? Entonces, bueno, siempre trato como de no pactar, pero explicarles por qué hago las cosas, y creo que eso les ayuda. Y después la otra es la de dar material actualizado y dar material interesante. Claro, es que yo doy informática y el programa está hecho en el año, pues te lo digo de memoria, pero 2006, por ahí. Hace 8 siglos, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, doy interfaces web. Claro, es que si doy lo que me pone el programa de 2006, pues es que, claro, pues le doy interfaces web del 2006, pero tengo que ir un poquito más allá, y para eso también tengo la libertad de cátedra, de poder decir, ok, os voy a dar, por ejemplo, claro, hay
la versión 4 de HTML, pues doy la 5, jolín, o sea, es que parece como que es de pura lógica, que es la que hay ahora, no doy la 4, que ya no se usa. Y ese es un ejemplo tonto, pero hay muchos más, ¿no? Y darles cosas del mundo real, unirle los puntos un poquito, bueno, es lo que trato de hacer. Y en general, la verdad es que tengo una aproximación un poco negativa, porque tuve, como todo el mundo, o como un par de profes así muy referentes, y de ellos también aprendí mucho, pero como tuve bastantes muy malos, lo que trato de hacer es evitar lo de los malos. En vez de seguir el ejemplo bueno, trato de evitar el ejemplo malo. No sé si funciona, pero es como lo hago, honestamente. Es concepto Charlie Munger, ¿no? Dime dónde voy a morir y no iré nunca más. O sea, tal cual. creo que evitar los errores catastróficos, entre comillas, es siempre un muy buen paso. De hecho, unas preguntas que hago en este podcast es ¿a qué dices que no? ¿No? Que a veces es una forma de pensar, a veces es una actividad, a un tipo de gente, pues a mil cosas. Pero empezar por los no, siempre lo digo en el póker. Al principio no hay que explicarte estrategia. Hay que decirte las mayores cagadas, donde vas a perder grandes cantidades de dinero por cada mano de media, entre comillas, ¿no? O sea, manos que de media pierdes porcentualmente muchísimo dinero. Luego, lo otro ya empieza a ser más pulir, ¿no? Si quieres hacer unos palillos para comer fideos y tienes una arma gigante, le metes 4 machetazos primero. No empiezas con una lija fina, obviamente. Y yo lo veo muy buena idea esto. Hay otro tema, cambiando un poco de temática, que también te apasiona, que te interesa, que de hecho tienes una newsletter de la que hablaremos luego al final, o a lo mejor hablas por el medio, y es de tecnología blockchain, ¿no? Que es un poco, bueno, o sea, hemos tocado diferentes puntos que me parecen muy interesantes. De hecho, por eso te hablé por Twitter, porque me parece muy interesante, ¿no? Pues un profesor que trabaja dando clases y tal, y que había tenido un proyecto y que había trabajado en la radio, que también le interesa tecnología blockchain y que es de Galicia, y lo empiezas a unir y dices, anda, o sea, es épico, sin duda, ¿no? Y a pesar de que ahora pues haya puesto un poco de moda y esté en auge y esté saliendo las noticias, etcétera, todavía no está suficientemente extendido, y de hecho creo que tu newsletter, que como habéis comentado ya, bueno, la otra vez que hablamos, es un nivel súper básico y está genial como una guía para iniciados, especialmente en un mundo, y hago 2 menciones, que esto, a partir de aquí no va a haber ningún tipo de recomendación de inversión. Sí, importante. Y que hay muchos gente intentando timar, aprovechando un poco el boom de todo esto, así que un poco lo que miráis. Sí. Pero bueno, quería que nos contases un poco de dónde nace esta pasión por este tipo de tecnología. Mira, me voy a remontar un poquito más para descubrir por dónde viene la pasión, ¿no? Yo cuando tenía que escribir para Twitter y tal, la bio decía, ¿qué pongo? Entonces es hacer, aprender, enseñar, ¿no? En ese orden, ¿no? Y es un poco lo que yo creo que es lo que va bien, ¿no? No necesariamente siempre por ese orden, pero bueno, llama un poco a la reflexión de que antes de dar clase, pues fui programador, entonces ahora puedo enseñar a programar, pero yo ya he sido programador y he estado en el mundo real con un proyecto real, y de eso he aprendido mucho, y ahora trato de llevar eso a las clases, ¿no? Eso es un poco así la filosofía general. Y... Interrumpa. Sí. Que de hecho, creo que habíamos hablado ya un poco de esto. ¿Crees que, y hay gente muy cualificada una vez más, esto no es ningún tipo de ataque, sino una forma de buscar los puntos de mejora? ¿Crees que a veces la gente que enseña, y estamos hablando antes de la educación, enseña cosas que no han hecho ellos en el mundo real, y de ahí viene alguno de los problemas? Sí, claramente. Y a veces con la mejor de las intenciones. Y yo creo que lo hablamos en el otro podcast. Yo hice un MBA y la mitad de mis profesores no habían creado una empresa nunca. Y es la mitad siendo generoso. Nunca. Entonces, claro. Y también siempre pongo el mismo ejemplo. Y son buena gente, me llevo muy bien con ellos y lo hacen lo mejor que pueden. Pero es que no habían hecho una empresa nunca. Y no es necesario que hagas una empresa, pero si me estás dando marketing, ¿has hecho el marketing de alguien alguna vez? No, pero me he leído 200 libros. Ok, guay, si es que está genial. Pero bueno, un poquito de realidad siempre nos viene bien a todos. Y nos ponían, por ejemplo, casos en estrategia de dirección, nos ponían casos de Zara, ¿no? Que es como la gran empresa insignia en Galicia y tal. Entonces, la estrategia de Zara y tal, y es en plan, está genial, si es que eso está bien. Pero es que luego voy a ir a una empresa de cafés que hay aquí al lado, que tiene 8 empleados, y yo ahí necesito moverme también. Y de eso no tengo ni idea. Entonces, bueno,
sí, o sea, se necesita práctica. Y es un poco lo que reivindico con eso, ¿no? Y la verdad es que a mí siempre me gustó eso. Yo cuando era niño, mi vocación era ser arquitecto o ingeniero, es decir, construir cosas, construir casas, construir puentes, construir cosas. Pero luego se cruza un ordenador por mi camino y entonces yo me vuelvo loco porque puedo construir cosas sin necesitar toneladas de cemento y desde mi habitación. Claro, mi padre también eso es muy culpable porque a él le gustaba un montón la tecnología, hacía cosas también fuera de su trabajo. Y entonces, claro, se compró un ordenador, no sé si era un 286 o un 386, que costaba como 3 sueldos, era una locura, ¿no? Él lo utilizaba para cosas profesionales. ¿Qué es eso? Y a mí eso me suena a avión. Total. No lo había escuchado nunca, de hecho. Pues mira, los Intel, bueno, aquí me pongo profe a solo 20 segundos, ¿eh? Los procesadores Intel hicieron unas gamas de procesadores. Al principio los procesadores cambiaban mucho y luego se estabilizó su estructura. Mejoraba la velocidad, pero su estructura era la misma. Entonces empezaron con al menos que yo recuerde, seguro que antes hubo más, pero el 286 era un tipo de procesador, luego el 386, luego el 486 y luego, si te fijas descargando cosas a veces, ves que el programa pone arquitectura x86, que quiere decir que vale para cualquier procesador de la gama 86. Y ahora estamos, pues que, bueno, alargo un pelín el paréntesis. Ahora estamos pasándonos ya nos pasamos hace tiempo, a la estructura de procesadores AMD64, que es que pasamos a palabras de 64 bits, y luego el gran revolcón que acaba de dar Apple con los procesadores M1 es que se acaban de pasar de una estructura basada en Intel o AMD, que son prácticamente iguales, a una estructura basada en ARM, que son los procesadores de los móviles. Y entonces, Apple acaba de dar un puñetazo en la mesa con los procesadores que es auténticamente genial. Estoy súper expectante con el procesador M1. O sea, creo que va a ser brutal. Que a su vez lo compró Nvidia, que hace las tarjetas gráficas, que no hay existencias porque está todo el mundo minando blockchain con ellas, ¿no? O sea que... Pero bueno, cierro ahí ya el paréntesis total. Entonces, mi padre se compró un ordenador y yo digo, ostras, es que esto es brutal. Y ya luego lo siguiente es internet y aparecen los cibercafés. Y todos los gallegos tenemos familia emigrada. Pues yo les mandaba emails a mis parientes emigrados con los que empezaba a tener comunicación puramente digital y mi familia pues me decía, ostras, pero si antes sabía que para llamar por teléfono es una conferencia, es carísimo, no podemos estar más de 10 minutos y tú les escribes lo que quieras y le mandas fotos, pero eso es gratis. No puede ser, hombre. Entonces, yo ahí ya sentía algo revolucionario, ¿no? Entonces, tecnologías de la información, tecnologías de la comunicación juntas revolucionan el mundo, la historia, ¿no? Pues claro, yo ahora con blockchain estoy pensando lo mismo otra vez, que es tecnologías de la información, de la comunicación, a las que le añadimos una capa más, que es la capa del valor. Y ya esto es para filosofar un montón, que si es dinero, si es precio, si es no sé qué, es una burbuja, vale, lo que quieras. Pero tenemos la posibilidad técnica que antes no teníamos, antes de Bitcoin, que es un poco lo primero, de transferir valor de forma instantánea, a priori con un coste bajísimo, a nivel mundial, sin necesidad de que haya intermediarios. Eso es brutal. Igual que leer un periódico, claro, pues eso, a mi abuelo también le digo que puedo leer el periódico que yo quiera del mundo gratis, me dice, estás loco, chico, o sea, es imposible. Pues ahora lo que nos está pasando es que cuando yo le digo a un amigo mío que no sabe de blockchain que le puedo mandar dinero a cualquier persona en el otro lado del mundo, pues dice, ¿y eso para qué? Y en 10 años pues entenderemos todos para qué narices era eso. Sí, aparte la puedes enviar, saber si le ha llegado sin que te lo confirme y bueno, con todos los beneficios que eso trae, ¿no? Guardarlo, que esté al margen de los bancos que fueron un problema en el 2008, bueno, en fin, muchas cosas. Sí, perdona. Entonces, bueno, comenzaste esa newsletter porque me comentabas, ¿no? De que mucha gente te preguntaba y al final dijiste, en vez de ir uno por uno, os lo pongo aquí todo y tal cual. Podéis indagar, ¿no? Tal cual. Por intentar traer algo ya de valor directamente y el que esté interesado luego profundizará en la newsletter. ¿Cuáles crees que son los mayores errores de la gente a nivel de enfoque cuando piensa en tecnología blockchain, ¿no? O sea, hay gente que piensa en hacerse millonario en 5 días, hay gente que piensa en que va a ser el futuro del dinero, hay gente que piensa lo contrario, entonces por eso no le interesa. ¿Cuáles crees que son los principales malinterpretaciones sobre la tecnología? Es muy buena pregunta, porque explicando blockchain hay que hacer dos cosas. Una es explicarla y la otra es tratar de
contextualizar ese tipo de problemas de aproximación, ¿no? Pues la primera, claramente, es esto es para hacerse ricos, esto es para dar el pelotazo, esto es una burbuja, si sube mucho ya bajará mucho, y puede ser, si es que no digo que no. La cuestión es que eso es como una pantalla que no impide ver lo que hay detrás, ¿no? Después, ¿es inseguro? Claro que es inseguro, claro. Como Internet al principio también, ¿no? Y otra de las cuestiones que, por ejemplo, el contraste yo lo viví sobre todo en Holanda. Holanda es un país, yo estuve viviendo allí un año, y es un país que está como dividido en dos a nivel religioso. Tiene un lado que es católico y otro que es protestante. Y para mí al principio era en plan, pues me da igual, ¿no? O sea, que cada uno cree lo que quiera y tal. Pero después viviendo allí te das cuenta de su importancia. Y es que en España, que es católica, tradicionalmente, el dinero es como que está mal visto. Por ejemplo, es de muy mala educación preguntar cuánto gana alguien, o sea, todavía hoy. De hecho, Broncano, que tiene un programa en la televisión, pues se hizo famoso haciendo la pregunta de cuánto dinero tienes en el banco, ¿no? Que a mí siempre me hacía gracia, que es en plan, bueno, espero que en el banco no sea, porque como tengas tanto dinero guardado en el banco, lo estás haciendo mal. Pero bueno, que tenemos una cultura de el catolicismo. A pesar de que me gusta hablar con cada persona que viene sobre sus áreas de pura competencia, ¿no? Pero explica, que estoy 100% de acuerdo, por qué tu forma de pensar es que si tienes el dinero del banco lo estás haciendo mal. Claro, es que ahí esa es quizá otra de las cosas importantes de cara a yo al principio no lo entendía tampoco. Yo decía, pero el banco, ¿para qué? Primero, ¿por qué no puedes tener el dinero en casa, no? Bueno, por cuestiones de seguridad. Ok, vale. Lo tienes en el banco, que luego el banco a la mínima te hace alguna jugada que no te va a gustar y tal. Que también los bancos son necesarios, sé que, o sea, a veces hablamos con los bancos con un cierto desdén y tampoco es eso, ¿no? El problema es que el dinero pierde su valor a lo largo del tiempo. Y tengo un artículo que habla se llama Gold to Decent Suit Ratio, algo así, que es traducido, que es... Hay una frase que decía en Estados Unidos que era que con una onza de oro te podías comprar un traje decente, ¿no? Y eso sigue siendo verdad más o menos desde el siglo XIX. Pero es que en el siglo XIX con $1 te comprabas un traje. Y en mediados del siglo XX, pues lo digo de memoria, está en el blog, creo que eran $10. Sí, eran como 100 años, 1920, $10, una onza de oro y un traje. 1960, 70, bueno, lo digo de memoria, lo podéis consultar en la newsletter. Una onza de oro, un traje, imagínate, pues 100 euros, o $100, perdón. Y 2010 o 2020, una onza de oro, un traje, $2.000, ¿no? O sea... Claro, si tú tienes los dólares guardados en la cuenta, pues hay una cosa que se llama inflación, y es que el valor de las cosas sube y, por tanto, aunque el numerito es el mismo, compras menos cosas. Y eso a lo largo del tiempo pues es un problemón. Evidentemente, en unos meses no pasa nada, pero es un problemón. Por eso la mayoría de la gente rica pues tiene como casas, inversiones, empresas. Yo decía, pero con todo el dinero que tienen, que estén tranquilos y lo disfruten y tal. Y claro, es porque mi familia, la historia de mi familia venimos del campo, mis padres hacen la transición del campo a la ciudad y yo nazco en la ciudad, pero tienes una carga familiar histórica de formas de pensar, católica también, que te influye, ¿no? Y eso lo tenemos todos, nos guste más reconocerlo o menos, tenemos que ser conscientes de que lo tenemos. Y yo en Holanda ahí fue cuando me di cuenta de que, por ejemplo, en Holanda las bicis es como el medio de transporte normal y la gente las compra y las vende con mucha facilidad, ¿no? Entonces a mí me dijo, qué bici tan chula, te la compro. ¿Cuánto pides por ella? Y yo, ostras, quieto, ¿no? Quieto. O sea, déjame pensarlo. ¿Qué tienes que pensar, jolín? Es una bici, pues, no sé, ¿cuánto te costó? 80. ¿Cuánto te costó a ti? Pues 80. Tal, te doy 120. Y yo, ostras, no entendía. Había como una facilidad para hablar de dinero, de compra y de venta brutal. Es verdad que, jolín, Holanda es un país con una tradición mercantil brutal. La Compañía de las Indias es de ellos ya casi a nivel medieval. Entonces, más el protestantismo también no tiene problemas para hablar de dinero. La usura que está en el catolicismo como considerada negativa, los protestantes la tienen un poco al revés. Si ganas dinero es porque Dios te quiere y entonces has mejorado. Entonces,
ahí me di cuenta de un montón de cosas que cuando explicamos blockchain, pues casi toda la gente que yo conozco pues las tiene igual que las tenía yo. Y siempre digo lo mismo, como creo que a mí me cuesta aprender, creo que soy bueno explicando, porque me acuerdo de por qué yo eso me parecía raro, ¿no? Y entonces yo creo que es eso, que toda la parte del dinero es un problema en blockchain, ¿no? Y después que la gente no le gusta, por ejemplo, equivocarse, que esa es otra también de las cosas psicológicas importantes. Por eso tu podcast el título es muy bueno, falla con éxito. Falla, tío, no pasa nada. No. ¿Solo el título? Ibas a decir el podcast, ¿eh? Lo he rebajado, perdón. Desde que sale gente importante ya. No, sí, es genial. Y las charlas en las que hablas con personas que han fallado, pues ahí también el resto podemos aprender, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es un poco así el resumen. Seguro que hay como puntos más concretos de... Lo de la burbuja también da mucho miedo. Que Bitcoin sea una burbuja da mucho miedo. Pero yo creo que esos son los importantes. La aproximación hacia el dinero en la gente común, como yo. Sí, es que es como, uno de los primeros usos que se empezó a utilizar con Internet fue lo que tú decías, la comunicación, ¿no? A través de email o plataformas para socializar, etcétera. Bueno, o no socializar, sino a lo mejor hablar solo con tus amigos. Y ver Internet como una forma de hablar con los demás y ya está, es perderse Internet. O sea, a día de hoy parece obvio, pero que hace 15, 20 años no lo era tanto, a lo mejor un poco más. Y blockchain es lo mismo. De hecho, yo siempre pienso, pero si el último uso va a ser a nivel financiero, si, o sea, entre comillas, ¿no? O sea, una integración a nivel mundial de un sistema financiero a través del blockchain me genera mucha fricción todavía, tal y como funciona el mundo. Veo antes que todos los coches tengan un chip y se comuniquen entre ellos para que no colisionen, ¿no? Porque uno se salta el semáforo, entonces el otro coche ya lo sabe y frena antes que eso. Veo antes que se abran solas las ventanas, venga un dron y aterrice y deje las cosas. Que la nevera le ha dicho antes a la tienda en internet que compre y no sé qué, que a usar dinero a nivel global como mucha gente lo ve, ¿no? O sea, es decir, es perderse la tecnología, porque al final... O sea, los usos son casi infinitos. De hecho, bueno, habías hablado de uno que me parece muy interesante. De hecho, estuve indagando un poquillo, te lo comenté. Al final, bueno, resigné en el sentido de que, bueno, o sea, me parece interesante, indagué un poco y no estoy tan metido como tú, pero que la idea es muy buena. Si quieres comentaros un poco sobre ese proyecto. Sí, es un proyecto, bueno, lo que decías antes no es recomendación de nada, simplemente creo que es un buen ejemplo de cómo añadirle una capa de valor a algo que es una tecnología nueva, le da más posibilidades todavía, ¿no? El proyecto se llama Helium, y la idea es, hay una nueva tecnología que se llama LoRa, Low Range, y es como una especie de Wi-Fi para dispositivos de baja potencia. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a poder tener chips que con una pila duran 3 meses y que puedan estar, por ejemplo, pues dando la temperatura que hay en un determinado lugar, viendo cuántos coches están esperando en un semáforo, sabiendo si un contenedor está lleno o vacío, sabiendo dónde está localizado pues una persona o un animal que lleva un pequeño chip. Y ese chip aguanta, pues eso, 2, 3, 4, 6 meses con una pila normal. Y se está comunicando a través de esa tecnología pues la temperatura, la localización, lo que sea, ¿no? Es un poco el Internet de las cosas. Lo que le faltaba al Internet de las cosas es una comunicación inalámbrica que pudiese darle soporte. Entonces, hay una tecnología que es LoRa que lo permite, ya existe. Pones una antenita y es como una wifi de 10 kilómetros más o menos para esas cosas. ¿Cuál es el problema? Que o volvemos a poner antenitas por todo el territorio de cero y entonces tienes que pagar para que la empresa que tiene la antena, si vamos a repartir para que haya varias empresas o no. Es una banda libre como la Wi-Fi, por tanto cualquiera legalmente puede poner una antena donde quiera, como la Wi-Fi. Pues lo que hace Helium es decir, ostras, el que lo usa debería de pagar un poquito y el que pone la antena debería de cobrar un poquito. Es decir, unos pagos como ridículos, ¿no? Cuando lo usas es muy, muy poquito. ¿Qué pasa? Que si hay como 1000 personas usándolo durante un mes, esos muy poquitos son un algo, ¿no? Y la persona que pone la antena pues le da para pagar la luz, la conexión a internet y tener un pequeño beneficio, ¿no? Entonces es genial porque de lo que sin capa de valor pues sería como ponla si quieres y si no pues no la pongas y vas por un sitio y pues no habrá antena porque nadie la puso,
pues si le damos una pequeña recompensa, la gente tendrá la posibilidad de poner esa antena en su casa y ofrecer ese servicio, ¿no? Entonces, es para mí uno de los ejemplos así más recientes y que me encantó porque es tecnología nueva, es capa de valor, es utilidad, no es financiero, yo creo que es entendible y entonces pues es uno de los proyectos que más comento, no porque es el que más me guste en el mundo cripto, sino porque es uno de los que me parecen más interesantes a nivel de utilidad. ¿Y por qué? O sea, creo que es una pregunta que se hará la gente, especialmente la que esté metida en el mundillo. ¿Por qué alguien va a utilizar esa antena, no? Porque lo has comparado con el wifi, entonces entendimientos como el wifi. ¿Por qué va a usar eso en vez del satélite que está conectado a su móvil, por ejemplo? Claro. Por ejemplo, el móvil, la batería del móvil, ¿cuánto dura? Pues un día, 2 días, 3 días. Entonces, tu móvil se va a seguir conectando exactamente igual. El problema es, si tú quisieses tener un dispositivo que esté todos los días midiendo algo y reportando lo que está midiendo, pues eso, la temperatura, ¿no? Claro, pues tendrías que poner ese dispositivo, enchufarlo a algo y darle una conectividad 3G o 4G, o si no lo puedes enchufar, por ejemplo, ponía el ejemplo del perro, ¿no? Tienes un perro y no lo quieres perder, pues le pones un collar que dentro tiene un chip, claro, al perro no lo vas a tener enchufado todo el día allí al pobre, ¿no? y entonces el collar lo que va a hacer es, vía GPS, pues va a decir las coordenadas y las va a mandar a través de esa red. Claro, no existe ninguna otra forma de comunicación que permita que un dispositivo con tan poca potencia se comunique. Es decir, los dispositivos móviles necesitan mucha potencia, por eso la batería nos dura tan poco. Si queremos tener una correa al perro y no conectarla cada día, de hecho pasa un poco con los relojes, los smartwatches, que ya empiezan a durar más, o incluso las bandas estas de medir la salud, de los pasos que diste y tal, duran más, pero su conectividad es solo Bluetooth. No pueden tener conectividad normal de móvil porque si no su batería dura mucho menos. Entonces esto un poco viene a resolver eso. Y entonces, bueno, lo pongo siempre de ejemplo por este motivo. Sí, de hecho, el ejemplo de los contenedores me parece muy interesante, ¿no? Bueno, esto se puede aplicar a todos, ¿no? De que no tiene que ir el camión y coger y hacerse la ruta de contenedores, ¿no? Que es un poco la forma de pensar antigua, sino de que por eficiencia irá solo a los que estén más llenos de X capacidad. Y puedes hacer estadísticas y puedes ver, oye, este barrio genera 8 veces más basura. Pagará más impuestos o pagará el mismo y este que genera mucho menos pagará menos basuras. Y el nivel de eficiencia cuando puedes recolectar datos con esta precisión, ¿no? O sea, por pequeñas zonas o pequeños, o sea, parámetros constantes de cosas muy concretas, es brutal a nivel de eficiencia, si luego se usa bien, obviamente. Total, de hecho lo de los contenedores te lo contaba la otra vez porque fue como yo lo descubrí. Yo estaba en un proyecto de innovación educativa, porque también se hacen cosas muy chulas en educación, que era, pues, ¿cómo podemos optimizar la recogida de basuras de los contenedores? Entonces, perfecto, pues metemos un medidor de altura y transmitimos la señal. Vale, genial. ¿Cómo transmitimos la señal? Pues claro, pues en medio de la calle, pues nada, pues lo que dices tú, por datos. Vale, ok, por datos. Estupendo. ¿Cuánto nos dura un mini ordenador, una Raspberry Pi? ¿Cuánto dura la batería? Ostras, 3 días. Pues habrá que enchufarla. Ostras, enchufarlo en un contenedor en medio de la calle. Vaya follón, tal. Y hablo con un amigo mío electrónico y me dice, ostras, tienes que investigar esto y tal, que son como plaquitas que son, en vez de ordenadores, se llaman placas microprogramables, que sería como un ordenador mucho más tonto, ¿no? Y les dura la batería como 3 meses. Y yo, genial. ¿Y cómo me comunico? Ostras, claro, ahí no te queda otra que hacerlo por LoRa, que es una cosa nueva, tal, para baja potencia. Ostras, ¿qué es eso, tal? Y entonces, claro, en el contexto de ese proyecto, de esa necesidad que tú estás explicando muy bien, de, ostras, los contenedores nos podrían dar información, saber un montón de datos interesantes, hacer una recogida óptima. Ostras, claro, es que si quieres hacer esto, no te queda otra que tener esa tecnología de comunicación para soportar esto. Y luego entro en el mundo blockchain y veo, ostras, un proyecto que le añade esa capa de valor. ¡Guau! Brutal, brutal. ¿Qué más áreas ves de valor en la tecnología blockchain? O sea, ¿qué puedan beneficiar esa tecnología blockchain? Tanto ya estén en auge como que no estén en auge, pero que tú piensas que tengan muchos... O sea, es que es algo que no lo tengo muy estudiado, la parte más de utilidad, porque hay como un poco así una cosa
como misteriosa. Se va a poder usar para esto, y no sabemos un poco los detalles, ¿no? Y a mí siempre me gusta más la parte un poco práctica. Claro, hay identidad, valor, propiedad, pero luego escarbas un poquito. Por ejemplo, el tema de propiedad me interesaba mucho, ¿no? Es decir, cómo saber que una tierra es tuya, tu casa es tuya. Y claro, ahí tenemos el catastro, que es como un registro que lleva el Estado de quién es qué. Y a poco que lo conozcas, ves que está fatal. O sea, que está fatal. Por ejemplo, claro, mi padre me decía, esto en el catastro pone esto, pero eso no se tiene por qué corresponder con la realidad. Y yo, ¿cómo? Perdona. O sea, me explota la cabeza. ¿Cómo que el registro de propiedad no está actualizado? No, porque si lo has cambiado y no lo has inscrito, yo, ostras, si no lo has inscrito es como no. Y dice, no, si no lo has inscrito, lo puedes inscribir cuando tú quieras. Pero es que si se muere el señor y luego son sus hijos, ostras, en serio, y seguro que tiene su razón de ser, ¿eh? No es una crítica en plan, guau, qué mal hecho está, sino seguro que está hecho como seguramente tiene que estar hecho. Claro, ahí blockchain es muy bestia. Yo creo que lo más interesante es que tengamos la nueva forma de pensar. Y la nueva forma de pensar, por ejemplo, con el dinero, estos días salía que China tiene muy avanzada su criptomoneda pública, es decir, hacer el yen digital. Y si lo piensas, la verdad es que yo creo que en 20 años no vamos a entender que no se hubiese hecho antes. O sea, vamos a decir, pero que esto en serio, como lo de Internet, ¿no? En plan, ¡guau! Hay una entrevista muy chula que le hacían a David Bowie, un entrevistador de la BBC. Le decía, ¿tú esto de Internet cómo lo ves y tal? No me acuerdo en qué año era, pero era como Internet muy inicial, sería a principios de los 90 o así. Y Bowie le dice, esto lo cambia todo. Esto va a ser, o sea, el mundo no lo vas a reconocer. Y le decía el entrevistador, bueno, es una forma de comunicarse diferente, lo que decías tú antes, ¿no? Pues tampoco será para tanto. Y pues sí es para tanto. Y esto es un poco lo mismo. Blockchain es, bueno, es como un registro en el que no manda nadie y tal. No, es que eso lo cambia todo. Si tú tienes, y ahí voy al punto, en blockchain tienes la posibilidad, y tú lo sabes bien, de tener un registro de lo que tú quieras, ya sea dinero, ya sea propiedad, ya sea identidad, ya sea antenitas, ya sea lo que tú quieras, un registro en el que nadie manda, nadie puede apagar el registro ni cambiarlo. Hay que interactuar con él bajo unas normas. Y eso es un cambio total. Por ejemplo, el dinero. Ahora mismo el dinero digital que existe, el que tienen los bancos, pues este banco sabe que hay este dinero que lo tiene no sé quién y este banco sabe este otro dinero y luego hay alguien que le pregunta a los bancos quién tiene el dinero y dice, ostras, ¿no deberíamos de tener como una hoja de cálculo ahí con el dinero que hay y en qué cuentas está ahí? Entonces, y después parte lo que es la identificación. Es decir, tú tienes una cuenta, pero que esa cuenta sea tuya, eso no es público, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas muy, muy interesantes, pero la idea central al final es, tenemos la posibilidad de tener un registro de lo que tú quieras en el que nadie lo puede falsear o cambiar. Brutal, de hecho es la idea principal es esa, ¿no? Que nadie puede interferir en eso, mola mucho, ¿no? De hecho ahí también, bueno, con los alimentos, que ahora cada vez está más extendido, los proyectos que giran en torno a eso, ¿no? No, esto viene de este sitio y nadie puede tocarlo y estas son las condiciones y ya está, si te gusta bien y si no, no se puede tocar. Claro, tienes una trazabilidad exacta, también hay muchos proyectos de trazabilidad muy interesantes. Ahí un poco el problema viene en unir el mundo real a la blockchain, lo que son los oráculos, ¿no? A asegurar que efectivamente esa planta está ahí. La blockchain lo que te da es una inmutabilidad del registro. La escritura en el registro es lo que habrá que ir mejorando, pero se hará, claro que sí. Como segunda parte de esta conversación, una serie de preguntas breves. Espero que las tengas estudiadas la vez anterior. Sí, la verdad es que sí. ¿Un valor al principio? Pues mira, te lo decía la otra vez y te lo decía así un poco espontáneamente porque no las había preparado y lo pensé mucho y yo creo que estoy contento con la respuesta que te di la otra vez. Y es ser buena persona. Y delimitar bien qué es ser buena persona. Por supuesto, no ser tonto, porque en España hay un poco el rollo del pillo, ¿no? Y se puede ser pillo y buena persona, si queremos verlo así, ¿no? Es decir, ser bueno. ¿A qué sueles decir que no?
A pocas cosas, la verdad. No, a grandes riesgos, suelo decir que no. A grandes riesgos que puedan cambiarlo todo, a riesgos catastróficos. Pregunta extra. Sí. ¿Cómo mides un gran riesgo? ¿O cómo le das las posibilidades a un gran riesgo? Más allá de los súper lógicos y obvios. Sí, vamos a ver, es algo que tardé en aprender y viene de Nassim Taleb, que es un autor que es súper recomendable y súper difícil de entender, pero que es como uno de los grandes filósofos de nuestro tiempo. Y es lo del riesgo asimétrico, ¿no? Es decir, ¿qué arriesgo? Y si me sale bien, ¿qué pasa? Y si me sale mal, ¿qué pasa? Entonces, claro, pues, no sé, hacer una competición de coche ilegal a las 2 de la mañana, o sea, que si me sale bien, ¿qué? Ok, guay, lo pasamos bien, vale, de acuerdo. Si me sale mal, ¿qué? Muero. No. A eso me refiero, a que el riesgo, por ejemplo, en blockchain es un poco al revés, ¿no? O sea, cada uno en sus posibilidades, ¿no? Pero si pongo 100 euros en Bitcoin y los pierdo, ¿qué pasa? Bueno, pues hombre, pues no me gusta perder 100 euros, pero tampoco pasa nada. Y si se multiplica por 200, ostras, pues mira, pues es lo que he ganado, ¿no? Así, poniéndolo un poco en términos... Entonces, el asumir riesgos muy, muy exagerados que no me van a traer un beneficio muy bestia, no me gusta. ¿Qué te suelen preguntar de menos? Explícame la pregunta, porfa. Sí, bueno, de hecho, como profesor a lo mejor incluso tienes ahí un punto extra, pero cosas que tú consideres importantes, que en tu día a día sientas que la gente te pregunta de menos, que profundiza poco en esa conversación, que en clase los alumnos no te pregunten. O dicho de otra forma, puede ser que sientes que la gente le da poca importancia. Wow, esto es para hablar como 2 horas, ¿no? Volveré a perder la conversación. Wow, yo creo que el impacto en la felicidad. Creo que se habla poco de... Pero no la felicidad en plan naif, de seamos todos felices, sino el estar bien. El estar bien. Creo que a veces es como que nos pierde nuestra psicología, que también es algo que podemos también hablar en la próxima. Nos pierde nuestra psicología de la recompensa rápida y el estar bien. Por ejemplo, mis alumnos me preguntan mucho, pues, ¿y eso vale para esto, vale para lo otro? ¿Vale? Y es en plan, ostras, antes tú te has preguntado si te apetece, porque eso lo veo mucho, ¿no? En informática hay muchos alumnos que les gustan los videojuegos y se meten a informática y tal. Y luego, claro, se ponen a programar y ¿a ti te apetece estar 8 horas todos los días resolviendo problemas matemáticos e implementándolos en un código? Algo que nos pasa muy frecuentemente también en clase es el programador lo que hace todo el rato es hacer algo, ejecutarlo y que el ordenador le diga está mal, vuelve a hacerlo. Está mal, vuelve a hacerlo. Y cuando lo haces vas a lo siguiente. Y lo vuelves a hacer y el ordenador dice está mal. Y ahora hace unas pruebas porque casi seguro que está mal, así que hace unos tests para saber que está bien. Entonces, el nivel de frustración que eso genera hay un proceso de adaptación a él. Y muchas veces la gente no me pregunta, ostras, esto es muy frustrante, o ¿cómo puedo reducir la frustración? También es mi trabajo al final, un poco anticiparles ese tipo de problemas, ¿no? Pero es algo de lo que se habla muy, muy poco. ¿Y un libro que recomiendes? Ese sí que me lo preparé. Choose Yourself de James Altucher. No es el mejor libro, no es el libro que te resolverá todos tus problemas, pero es el libro que a mí me abrió el camino. Es el libro que me cambió la forma de ver el mundo. Es un libro que leerlo ya te da como muy buenas vibraciones. Es divertido, te genera un poco esa cosa de wow. Claro que sí, hay que hacer un montón de cosas porque es el momento y a mí me abrió pues la lectura de muchos libros que yo creo que ahora es casi como un sentido común de tu generación. La mía lo pillamos un poco más tarde, ¿no? Pero en la generación actual es brutal. O sea, la cantidad de gente que habla de los libros que lee, de lo que aprendió con los libros, pues yo lo descubrí con este, ¿no? Y bueno, el título es bueno, Elígete a ti mismo, ¿no? Yo creo que es un buen título, que es Apuesta por ti. ¿Conoces algo de la historia de este personaje? Tiene historias buenísimas. Tiene un blog muy chulo, que es como yo lo descubrí, y después llegué al libro. Y el blog me lo leí. O sea, de hecho, soy muy, muy fan, más que de los libros, de leer feeds y blogs y
y tengo Feedly, que es una herramienta que me ayuda un montón a leer muchas cosas interesantes, y lo sigo desde hace, no sé, 8 años, 6, por ahí. Y tiene historias buenísimas. El tío, su historia es hijo de un judío rico de Nueva York, entonces tiene a priori como muchísimas ventajas por el sitio en el que se mueve, ganó muchísimo dinero con inversiones y no sé qué, y se arruina por completo. Entonces él cuenta cómo estaba... Sí. Vas locos a contar, vale. No, cuenta cómo se arruina, cuenta. No, te dejo que lo cuentes a ti. O sea, creo que es lo que ibas a contar, ¿justo o no? No, iba a contar lo de después. Cuenta cómo se arruina, que ya no me acuerdo. Cuento cómo se arruina. Con los pequeños matices que a lo mejor diga incorrectamente yo, pero básicamente eso, tiene una vida que le va muy bien, y entonces pasa lo de las Torres Gemelas en Nueva York, y de hecho él en un punto está con los primeros bomberos que llegan a la zona de impacto, y no quiero transgiversar la historia, pero él se ofrece a ir con ellos o algo así, y esos son los bomberos que entran y no llegan a salir. La cosa es que él ve la que se monta, la bolsa se desploma, y utilizando sus skills sabe que eso va a acabar subiendo, entonces invierte en bolsa, no habla de cantidades, nada, o por lo menos yo no lo encontré. Claro, pasan los días, baja a Nueva York, aún por encima, él creo que se queda allí y sigue invirtiendo durante, esos días o semanas, creo que son días, ¿no? Sigue cayendo y él sigue invirtiendo, y sigue cayendo y sigue invirtiendo, ¿no? O sea, buen inversor. La cosa es que tenía un montón de cosas que tenía que pagar, y no sé incluso si había tenido apalancamiento. La cosa es que llega un punto que está 100% invertido y tiene que empezar a pagar cosas. Entonces, claro, la inversión del primer día, a pesar de que la bolsa hubiera caído, el porcentaje que hubiera caído, el dinero se había reducido muchísimo. Y en un punto dice, tengo que vender porque me voy a arruinar. Y efectivamente, tiene que ponerse a vender todo, porque en ese momento, si no vendía, no podía hacer ciertos pagos que tenía que hacer. Y acaba teniendo que mal vender todo. Entonces vende todas las acciones que le quedan, vende todo, empieza a pagar todas las deudas que tenía, pues no sé, por el apalancamiento, también tenía una casa, por lo menos, y de hecho él está esa noche en la casa pensando en suicidarse, porque su mujer lo deja, si no me equivoco, pierde todo, y al día siguiente es cuando empieza el bull market en la bolsa americana, que dura 10 años. Es brutal la historia. Tiene un montonazo de historias muy buenas. La verdad es que no me acordaba ya de esa historia. Es brutal, es muy neoyorquino él. Y yo lo que iba a contar es que después de todo eso que acabas de contar tú, él se ve con sus 2 hijas, arruinado, en un motel, pensando en suicidarse para que sus hijas cobren la salvajada de seguro de vida que tendría un tío de... Puede ser que lo del suicidio no lo pensase en ese momento y fuera... Estuviera yo mezclando historias, puede ser. Yo me imagino a un hombre que lo tuvo todo y que tenía razón. O sea, que simplemente, pues por los pelos, ¿no? Que es y bueno, es súper inteligente. Él es súper inteligente y tiene mil y una historias. Mil y una historias. Y las cuenta muy bien, es muy bueno contándolas. Y este libro es el primero, tiene más. Pero bueno, de hecho creo que ahora va a sacar otro. Y para mí lo que me inició es en un camino de descubrirse a uno mismo y de ver las cosas un poco... Yo creo que cuando somos jóvenes también tenemos un poco esa arrogancia de que sabemos muchas cosas porque nos hemos formado, porque no sé qué, y en realidad no sabemos nada, y cuanto más pasan los años, más descubrimos que sabemos menos todavía, a pesar de que hemos aprendido mucho. Entonces, bueno, es una recomendación que sí que yo creo que vale la pena, y me alegra un montón que tú también conozcas la historia de James Altucher. Sí, lo sigo también, puede que no tanto, pero bastantes años, y de hecho sus conversaciones en el show de Tim Ferriss, por ejemplo, son muy interesantes. Es un tío muy creativo y habla de cómo cultivar la creatividad, y el ángulo mola mucho, ¿no? De hecho, una herramienta, una forma de pensar para estimularla siempre me sorprendió porque lo recuerdo vividamente. Y es que básicamente dice que no le pongas límites a lo que piensas, ¿no? Porque si no, al final, pues si coges la estructura de pensar de los demás o de la sociedad en la que vives, lo que sea, no estás siendo creativo porque no es algo diferente. Entonces, pues enumeraba una lista de ideas o cosas que podía hacer, ¿no? Y creo que lo coge de un diario y dice, pues hoy se me ha ocurrido, y siempre decía, pienso 20 ideas totalmente alocadas, y una era, ¿y si me suicido y lo grabo en cámara, no? Que es como, ¿para qué? Pues no sé, para que la gente lo pueda... O sea, no es que tuviera ninguna forma de verlo perversa, sino simplemente es
creatividad sin límites, a pesar de que es como el extremo, ¿no? Es el mayor perjuicio que puede haber hacia ti mismo y aún por encima lo grabas, ¿no? Y lo llevaba en este plano, que me pareció súper interesante y súper disruptiva la forma de pensar, ¿no? Y también habla de eso mucho de los experimentos, debido a lo que lo dices, ¿no? El riesgo asimétrico, que es lo que hablabas de Taleb, ¿no? De pongo 1 para ganar 1000 o para perder 1, riesgo asimétrico, y él habla mucho de esto, de los mini experimentos, que de hecho han hecho muchos. Sí, de hecho, ostras, esa forma de pensar out of the box, ¿no? Es muy suya, y la verdad es que hacía tiempo ya que no, joder, es que lo leí hace un montón, pero tiene lo que llama él la daily practice, la práctica diaria, y básicamente es como comer bien, hacer un poco de ejercicio, que es un poco lo que todo el mundo más o menos tiene. Acostarse pronto, creo que era otra de sus cosas, ¿no? De dormir bien, pero acostarse muy pronto, que es, bueno, implícitamente es madrugar, ¿no? Pero él lo ve un poco desde esa perspectiva. Y sobre todo lo que decías tú, que es escribir todos los días 10 ideas sobre algo. Yo la hice una temporada y la verdad es que ayuda un montón y a veces que es duro, ¿eh? 10 ideas sobre qué, pues sobre lo que tú quieras. Bueno, pues ya te tienes que tal, y escribir 10 y dices, ostras, sí, de sobra. Llegas a las 6, ¡guau! ¿Y qué más tal? Entonces te fuerza a lo que decías tú antes, ¿no? A pensar cosas extravagantes, estrambóticas, pero a entrenar un poco el músculo mental, que es muy necesario, muy necesario. Por ejemplo, y por cerrar, si quieres, en la parte de Altucher, escribió un artículo demoledor que con lo del coronavirus, él es neoyorquino de toda la vida y básicamente lo que dijo fue que New York estaba acabado como ciudad y que él se iba y bueno, contaba la historia de cómo buscaba una casa fuera. Yo creo que esto era febrero o marzo. Yo estaba ya, o sea, diciendo, wow, esto sí que va a ser locura máxima lo que va a pasar, ¿no? En este año, que en este punto y aparte de la historia. Y él decía, por ejemplo, pues eso, que hablara con una gente para buscar casas en el campo y que había como 4 casas. Llamó por la mañana, había 4 casas. Llamó por la tarde y ya solo quedaba una casa. Dijo, la quiero ya, dame una casa de esas. Y había el precio subido muchísimo. Quiero decir, había una vorágine de escapar de Nueva York y bueno, pues súper criticado por ese artículo. Y bueno, no digo que sea lo que vaya a pasar, pero sí que es verdad que cuando alguien un poco con esta forma de pensar un poco tan, que lo ha llevado también a sitios muy interesantes, tiene muchas buenas historias y hoy en día es un inversor muy potente. Si alguien está pensando eso, bueno, es a tener en cuenta, a considerar. Sí, de hecho hay mucha gente, esto es un off topic, pero mucha gente enfadada con Nueva York, ¿no? Y con las medidas que se han tomado y un poco por toda la pandemia relacionada. Sí, yo, o sea, lo descubrí a través de él, porque incluso, pues eso, actores famosos, casi insultándolo en artículos, ¿no? En el New York Times, en plan, este tío que se cree que es, no sé qué, no es un verdadero neoyorquino, cosas de estas que, bueno, a mí me resulta un poco así, como no es un verdadero neoyorquino, no sé, pues lleva viviendo allí toda la vida, pues supongo que sí, ¿no? No sé. Pero bueno, te da una medida del cambio gigantesco al que nos estamos enfrentando también con esto, que puede ser que pase, que todo vuelva a la normalidad, o puede ser que no, es que no lo sabemos. Bueno, caballero, nos hemos desviado un poco en la parte final, siempre paso preguntas rápidas y al final... Sí, mea culpa. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Cuéntanos un poco newsletter, blog, etcétera. Sí, la forma más fácil es en mi web, isaacgonzalez.eu, y ahí van a tener un poco acceso a todo. Soy así como un poco disperso, lo van a ver, es decir, pues tengo un blog que con la pandemia se paró, porque era un blog de cara a cara. Estoy pensando un poco en retomarlo como tú lo haces, pero la verdad es que últimamente no tengo mucho tiempo. Tengo un blog con así pensamientos personales y cosas que escribo muy poquitas veces, es decir, 3, 4, 5, 6 al año. Y monté una newsletter para eso, para avisar a la gente que le interesa esto. Y luego lo principal sí que es la newsletter de blockchain, que se llama Consenso Blockchain, y como tú decías antes, pues es una newsletter en la que trato desde cero de llegar un poco a un conocimiento más o menos general de todo lo que está pasando, ¿no? En el mundo blockchain, y sobre todo lo que hablábamos antes, ¿no? Bajar un poco esas barreras defensivas conceptuales y dar algunas herramientas para entender, más que no recomiendo en absoluto nada de inversión, ni recomiendo proyectos en concreto, simplemente trato de explicarlos desde mi perspectiva.
Bueno, tío, pues muchas gracias por tu tiempo, tu perspectiva y por todo. Dejaremos enlaces para que la gente vaya ahí a apuntarse. Muchas gracias, David. Un placer enorme hablar contigo y si quieres, pues repetimos, no hace falta que la pierdas. Caballero. Un fuerte abrazo. Igual, hasta luego.